Tú necesitas un hogar y yo necesito una. Mami, dijo la niñita a la joven, en situación de calle en la parada del autobús. La vocecita resonó como un susurro entre los copos de nieve. Alejandro Vargas se dio la vuelta sobresaltado con el teléfono todavía pegado a la oreja. Su hija de 4 años, Sofía, estaba de pie frente a una banca de la parada, con sus manitas enguantadas, descansando suavemente en el regazo de una joven envuelta en un abrigo raído. La mujer no se movió, sus ojos de un azul pálido y exhausto parpadeaban lentamente. Parecía más una sombra que una persona acurrucada sobre sí misma, aferrando una descolorida bolsa de tela como si fuera un salvavidas. La nieve se adhería a los mechones dorados de su cabello desordenado y sus labios estaban ligeramente entreabiertos mientras intentaba recuperar el aliento. Sofía extendió la mano colocando con tierno cuidado una galleta en forma de oso en su regazo. «Puedes vivir con nosotros», dijo con la pura convicción que solo un niño puede tener. Sofía Alejandro corrió hacia ella terminando la llamada y apartando a su hija instintivamente. Se arrodilló a su lado y miró a la mujer escaneándola con una cautela practicada. «Señorita, ¿qué está haciendo con mi hija?». La mujer levantó lentamente las manos con las palmas abiertas. «Nada, no la toqué, solo se acercó». Su voz era ronca pero firme. Alejandro entrecerró los ojos. La piel de la mujer estaba enrojecida, demasiado roja en los lugares equivocados, su boca ligeramente azulada por el frío. Un escalofrío silencioso recorrió sus extremidades mientras apretaba más fuerte la bolsa. «No pedí nada», dijo ella bajando la mirada, «pero gracias por tener una hija tan amable». El pecho de Alejandro se oprimió. Sofía lo miró confundida, pero sin miedo. «Primero le dio su galleta a un gato», añadió Sofía con naturalidad. Él siguió su gesto y vio la mitad de un bolillo duro en la nieve cerca de la banca, donde un gato flaco y tembloroso ahora arañaba las migajas. La otra mitad claramente había desaparecido. Alejandro volvió a mirar a la mujer. No había mendigado, no había hablado primero, y sin embargo algo en su silencio se sentía más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado en todo el día. «Creo que deberíamos irnos», murmuró. Tomó la mano de Sofía y se dio la vuelta para irse. Detrás de él escuchó a la mujer moverse. Intentaba ponerse de pie lentamente con cuidado, como si no quisiera causar problemas, pero sus rodillas flaquearon. Tropezó hacia un lado, chocando con fuerza contra el poste metálico y el lado del refugio de la parada antes de desplomarse en el suelo. Alejandro se giró justo a tiempo para verla caer. «¡Papi!», gritó Sofía tirando de su abrigo. Alejandro corrió a su lado. «Señorita, ¿puede oírme?». No hubo respuesta. Se agachó presionando suavemente 2 dedos contra su cuello. Su pulso estaba allí, pero débil. Su frente estaba resbaladiza por el sudor, ardiendo aunque su piel estaba helada. Vio un raspón en su mano en carne viva y rojo. Su respiración era superficial, sus labios pálidos y agrietados. Esta mujer estaba enferma. Miró a su alrededor. No pasaban coches. No había nadie cerca. No había tiempo para esperar ayuda. Sin dudarlo, Alejandro la levantó en brazos. Era sorprendentemente ligera. Su abrigo se abrió un poco al levantarla, revelando mangas rotas y brazos amoratados. Ella no se resistió, solo gimió suavemente contra su pecho. «Vámonos», Sofía, dijo él, con voz baja y urgente. «¿Se va a morir?», preguntó Sofía con los ojos muy abiertos. «¿No si la mantenemos caliente?». Se movieron rápidamente, la nieve crujiendo bajo sus pies. La casa de Alejandro no estaba lejos, 3 cuadras como máximo, pero cada paso se sentía más pesado. No conocía a esta mujer, no sabía su nombre, no conocía su historia, pero algo había cambiado dentro de él
en el momento en que cayó. Podría haberse ido, debería tal vez, pero no lo hizo. Mientras se acercaban al porche, Sofía susurró: «Todavía creo que ahora es nuestro hogar». Alejandro no respondió. Simplemente abrió la puerta. El fuego crepitaba suavemente. Isabela se removió bajo el cálido peso de una manta de lana, sus pestañas revoloteando contra sus mejillas. El aire olía débilmente a cedro y canela. Al abrir los ojos, la habitación fue enfocándose lentamente. El suave brillo ámbar de una chimenea, pisos de madera, pulida una alta estantería llena de libros de arquitectura y el leve zumbido de algo cocinándose en una cocina cercana. Estaba en un sofá largo con una almohada detrás de su cabeza. Su abrigo estaba doblado pulcramente a los pies del sofá. No recordaba haber sido traída aquí solo el frío, la parada del autobús, la niñita. Entonces escuchó el rasguño de los crayones. Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas en la alfombra con la lengua entre los dientes, por la concentración dibujando con una concentración feroz. Su papel estaba lleno de color, 3 figuras de palitos tomadas de la mano, una alta, una pequeña y en el medio una con una aureola de cabello amarillo. Sobre ellas, en letras temblorosas pero deliberadas, había escrito «Mi hogar». Isabela parpadeó atónita. Intentó sentarse, pero la cabeza le palpitaba y su cuerpo protestó. Ese movimiento fue suficiente para alertar a Sofía, quien se levantó de un salto con una sonrisa y corrió hacia ella. «¿Despertaste?», sonrió Sofía orgullosa, mostrando su dibujo. «¡Somos nosotros!». Isabela carraspeó su voz apenas audible. Sofía asintió seriamente. «Papi dice que puedes quedarte hasta que te mejores». «Pero yo creo que deberías quedarte más tiempo». Antes de que Isabela pudiera responder, Alejandro entró en la habitación con una expresión indescifrable. Dejó un vaso de agua y un pequeño tazón de sopa en la mesa de centro. «Te desmayaste en la nieve», dijo secamente. «No tuve opción. Necesitabas ayuda. Cuando estés mejor te irás». Su tono no era cruel, solo medido. Pero Isabela sintió la punzada. «Gracias», dijo suavemente, bajando la mirada. Sofía se quedó a su lado claramente, queriendo charlar más, pero Alejandro tomó suavemente la mano de su hija. «Déjala descansar». El resto del día pasó en silencio. En la cena, Isabela insistió en sentarse en la barra de la cocina separada del lugar habitual de Alejandro y Sofía. Comió lentamente, cortésmente, con cuidado de no pedir nada más de lo que se le ofrecía. Cuando Alejandro no miraba, sonreía a la charla de Sofía sobre la escuela, su disfraz de princesa y su plan de construir una pastelería de nieve en el patio trasero, pero mantenía la vista baja cada vez que Alejandro la miraba. Más tarde, mientras ayudaba a recoger los platos, alcanzó una bandeja de tazas. La manga suelta de su suéter se deslizó por su antebrazo. Los ojos de Alejandro captaron algo. Una larga cicatriz abultada y dentada recorría su muñeca, casi oculta por años de piel descolorida. No dijo nada, pero la imagen se grabó en su mente. Esa noche, mucho después de que la casa se hubiera quedado en silencio, Alejandro yacía despierto leyendo en la cama. Entonces lo oyó un sonido suave desde la sala, un gemido ahogado y dolorido. Salió de la cama y caminó descalzo hasta el sofá. Isabela estaba acurrucada con los ojos fuertemente cerrados, su rostro pálido y sudoroso. Gimió de nuevo casi sin sonido. Alejandro dudó, luego tomó el teléfono. 1 hora después llegó un médico particular. La mujer apenas se despertó mientras el doctor la examinaba. «Está severamente deshidratada. Fiebre de 39, murmuró el doctor. «Necesita líquidos, descanso y calor». El doctor hizo una pausa mirando a Alejandro. «Tiene seguro.
¿Algún familiar al que podamos notificar? Isabela se movió débilmente, su voz quebrándose mientras murmuraba: nadie. No hay nadie que necesite saber si estoy viva o no. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como escarcha en un cristal. El doctor no insistió. Terminó, dejó instrucciones y se fue en la noche nevada. Alejandro se quedó allí por un largo tiempo viéndola dormir. No conocía su historia, pero reconocía el dolor cuando lo veía. Había visto esa misma expresión en el espejo años atrás. Cuando el hospital llamó por su esposa y se quedó con una recién nacida y un silencio demasiado ruidoso para soportar, antes de volver a subir, Alejandro entró en la cocina. A la mañana siguiente, Isabela despertó con la luz del sol filtrándose a través de las cortinas. Su cabeza todavía palpitaba, pero la fiebre había disminuido. Parpadeó al notar una taza humeante en la mesa a su lado. El aroma a jengibre y miel se elevaba del té y debajo de la taza una pequeña servilleta doblada. La abrió. No eres invisible. La letra era pulcra medida. Sus labios temblaron. Por primera vez en lo que parecieron años, alguien la había visto. Realmente la había visto. A la mañana siguiente la casa olía a tomillo y jengibre. Isabela se movía silenciosamente por la cocina, su cabello dorado, atado holgadamente las mangas arremangadas. Había insistido en ayudar. «Solo déjame contribuir», había dicho suavemente. «Me siento mejor cuando soy útil». Alejandro no había discutido. Ahora estaba de pie junto a la estufa, revolviendo una olla de sopa hecha con las verduras sobrantes. La cocina se veía diferente con ella más cálida. Sofía estaba sentada en la mesa, tarareando mientras coloreaba. Alejandro entró con la laptop bajo el brazo. «Eso huele familiar». Isabela miró hacia atrás con una leve sonrisa. «Solo algo simple. Lo aprendí de una pareja de jubilados con la que me quedé en Querétaro. Me enseñaron a convertir las sobras en consuelo». Él probó una cucharada, se quedó helado. Sabía exactamente como la sopa que su esposa solía hacer. Romero, pimienta y una dulzura suave y persistente que nunca pudo nombrar. Levantó la vista hacia Isabela. Ella estaba tranquila, ajena al maremoto dentro de él, presente como si esto fuera normal, como si perteneciera. Pero algo tiraba de él. No exactamente desconfianza, más bien un reflejo. Años de proteger a Sofía. Años de sobrevivir a través de la lógica, no del sentimiento. Esa noche, después de que Sofía se fuera a la cama, buscó. No tardó mucho. El titular era el segundo en la lista, una prometedora estudiante de moda acusada de robar diseños de la pasarela de diseño de la Ciudad de México. Había una foto. Isabela, más joven, pulcra de ojos brillantes, acusada, pero no condenada. Aún así, su nombre había sido suficiente para arruinarla. Alejandro se reclinó el brillo de la pantalla, dibujando líneas nítidas en su rostro. Quería creer que ella era la mujer que había comenzado a ver, pero la duda se coló como el frío bajo una puerta. Al día siguiente la encontró en el pasillo. «¿Algo en tu mente?», preguntó ella. Él dudó. «¿Puedo preguntarte algo?». «Por supuesto». Le mostró el artículo. Ella lo miró por un momento, luego levantó la vista sin sorpresa. «Solo cansada. Esa soy yo», dijo. «Lo hiciste». No, interrumpió ella suavemente. «No lo hice». Silencio. Se cruzó de brazos. La gente creyó que sí. Los patrocinadores se retiraron. Mi casero subió el alquiler. Mis amigos desaparecieron. Y el tipo en el que confiaba ya había vaciado mi cuenta. Alejandro se quedó callado. Ella soltó una risa sin humor. «Supuse que me buscarías. Pareces alguien a quien no le gustan los cabos sueltos». Él se estremeció. Tenía razón. Ella se dio la vuelta. «No robé nada. Ese diseño era mío.
Pero después de un tiempo, la gente no quería la verdad. Solo querían a alguien a quien culpar. Luego lo miró. Así que dime, ¿me crees? Él abrió la boca, la cerró, dudó. Eso fue todo lo que ella necesitó. Gracias, dijo suavemente. Por tu honestidad, volvió a la habitación de invitados y comenzó a recoger sus cosas. Cuando Sofía la vio en la puerta, sus ojos se abrieron de par en par. —¡Te vas! Isabela se arrodilló. —Tengo que hacerlo, cariño. Sofía le tendió su oso de peluche, Teddy, para que no estés sola. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas. Abrazó al oso, luego a la niña largo y fuerte. Alejandro estaba de pie junto a las escaleras congelado viendo a su hija aferrarse a una mujer que conocía desde hacía días, pero en la que confiaba como si fuera de la familia. Eso rompió algo dentro de él. Isabela no se despidió. Besó la frente de Sofía, abrió la puerta y desapareció en la noche. Esa noche Alejandro intentó trabajar, intentó dormir, pero Sofía no descansaba. Ni siquiera se despidió, susurró ella. —Lo sé, murmuró Alejandro, arrodillándose junto a su cama. Era nuestra familia. La voz de Alejandro se quebró. Era alguien especial. Sofía señaló su dibujo pegado en la pared. 3 figuras con los brazos entrelazados, debajo escrito con crayón: «Por favor, quédate». Alejandro se dio la vuelta, pero no lo suficientemente rápido para ocultar las lágrimas. No sabía que se había roto más esa noche su confianza o su silencio. Ya era pasada la hora de dormir cuando Alejandro notó por primera vez la ausencia de Sofía en su cama. Encontró el pasillo vacío y la puerta de la sala ligeramente entreabierta. Siguiendo el suave resplandor de la farola, salió al porche y vio su pequeña figura a través de la nieve que caía. Las pantuflas de Sofía crujían en la nieve mientras cojeaba por la entrada del auto. El corazón de Alejandro se retorció de pánico. Sofía llamó. Ella no respondió. Corrió tras ella conteniendo la respiración, el aire frío. Ya estaba a mitad de la cuadra, siguiendo un débil resplandor. Justo adelante, Isabela estaba sentada junto a una farola con el abrigo bien ajustado, pero no lo suficiente. Tarareaba en voz baja, indescifrable, pero después de años de control y desapego, Alejandro permaneció en silencio hasta el repentino sonido de un tropiezo, luego un llanto bajo. Sofía se había caído sobre su mano, las lágrimas mezclándose con los copos de nieve. La sangre brotaba de su palma, manchando la nieve de un rojo suave. Alejandro echó a correr, pero antes de que pudiera alcanzarlas, Isabela ya estaba allí. Se arrodilló junto a Sofía sin dudarlo. «¡Quédate quieta, cariño!», murmuró, doblando un pañuelo del bolsillo de su abrigo para vendar la herida. «Te llevaremos adentro pronto». Presionó la bufanda suavemente, calmó las lágrimas de Sofía con manos cálidas. La farola aureolaba su cabello. Todo lo que Alejandro vio fue una figura entrando en la luz, una extraña convertida en cuidadora. Corrió los últimos pasos. Sofía lo miró con ojos grandes y asustados. Isabela apartó un mechón de cabello del rostro de la niña y suspiró. Alejandro se agachó a su lado, su voz. «Sofía, me asustaste». Sofía sollozó. Quería encontrarla. Alejandro levantó la vista hacia Isabela. La ciudad no tenía nada que ver con ellos en ese momento. Los edificios distantes se desvanecieron. La mano de Sofía temblaba en la suya y la forma en que Isabela la sostenía hablaba más que cualquier palabra. Tragó saliva. La armadura que había usado durante años de distancia profesional y cautela emocional se resquebrajó en ese momento. No había amado así antes, no tan de repente, no tan ferozmente. «Gracias», dijo suavemente. Sofía observó cómo Isabela ataba el pañuelo.
La calidez en su voz, la delicadeza de su toque, el tipo de cuidado que Alejandro había pensado perdido para su hija después de la muerte de su madre. Por un instante sintió que le dolía el corazón. No por la pérdida, sino por el miedo a perder lo que no se había dado cuenta de que podía ganar. Se arrodilló y se encontró con los ojos de Isabela. La nieve que caía detrás de ella parecía un confeti silencioso cayendo de un cielo que no sabía detenerse. Nosotros comenzó con la voz entrecortada. Te necesitamos. Las palabras se sintieron frágiles en el aire frío, pero aún así verdaderas. Sofía se aferró al abrigo de Isabela. No te vayas de nuevo, mami. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par, su aliento se contuvo, y por un segundo tembloroso los miró a los dos. Al padre que había dejado caer sus defensas sin palabras y a la hija cuya fe había abierto su corazón, la pequeña voz de Sofía repitió suavemente: «Por favor, no lo hagas». Alejandro tragó con dificultad el dolor y la esperanza revolviéndose dentro de él. De repente todo cambió. No por explicaciones o palabras racionales, sino porque dos personas envolvieron a una niña de una manera que hizo que un momento imperfecto se sintiera sagrado. Sin esperar a Alejandro, los metió a ambos. Adentro la puerta se cerró sobre la nieve bajo la farola. Adentro, Sofía apoyó la mejilla en la manga de Isabela. Isabela la abrazó con fuerza. Alejandro se quedó detrás de ellos, cálido a pesar del frío que se retiraba afuera. En ese momento tácito, Alejandro dejó ir el miedo porque la idea de dejarla ir de nuevo se sentía insoportable. Y por primera vez creyó que algunas puertas merecían permanecer abiertas. La oferta llegó de manera casual, casi demasiado casual. «Eres buena con ella», dijo Alejandro una noche sin mirar directamente a Isabela. «¿Considerarías quedarte algunas tardes a la semana para enseñarle a dibujar?» Isabela parpadeó sorprendida. «¿Estás seguro?», él asintió. «Se ilumina cuando estás cerca». Así que Isabela regresó, no como invitada esta vez, pero tampoco como parte del hogar. En algún punto intermedio, una presencia cálida en la cocina, una voz suave durante los cuentos dedos manchados de carbón y harina a medida que pasaban los días suavemente. Un sábado por la tarde, se reunieron en la cocina para hornear. Sofía, encaramada en su taburete, llevaba un delantal que le llegaba casi a los tobillos. La harina empolvaba su nariz. «Necesitamos más azúcar, mami», canturreó sin darse cuenta. E Isabela se congeló, pero Alejandro solo levantó la vista. No dijo nada. Isabela sonrió débilmente y siguió revolviendo. Después de que las galletas estuvieron en el horno, Sofía sacó sus marcadores y papel. Dibujó 3 manos, una grande, una delgada y una pequeña, todas superpuestas en el centro de un sol. Escribió las palabras con cuidadosas letras de molde. «Esto es amor». Alejandro lo miró y algo dentro de su pecho se abrió un poco más. Más tarde, después de que Sofía se durmiera la casa, adquirió un ritmo tranquilo como una respiración contenida. La chimenea brillaba débilmente. Isabela estaba sentada acurrucada en el sofá con las manos alrededor de una taza que Alejandro le había puesto delante minutos antes. «¿Has hecho este lugar más luminoso?», dijo en voz baja sentándose frente a ella. Ella sonrió, pero desvió la mirada. «Es tu hogar. Yo solo estoy de paso». «No», dijo él, «no es más que eso». Su voz era diferente esa noche. Más baja, más cercana, del tipo que hacía que las paredes se sintieran delgadas. Ella se volvió hacia él y en la suave penumbra sus miradas se encontraron. Él se inclinó hacia adelante y por un fugaz segundo el mundo estuvo lo suficientemente silencioso
como para creer en segundas oportunidades, pero justo antes de que sus labios se encontraran con los de ella, Isabela se echó hacia atrás. «No puedo», susurró, «no puedo ser ella». Alejandro se quedó helado. «Lo sé», dijo con la voz tensa. «No te estoy pidiendo que lo seas». «No lo estás haciendo», susurró Isabela retrocediendo. «Entonces, ¿por qué siento que me están midiendo contra un fantasma?» Alejandro también se puso de pie la distancia entre ellos como una cuerda floja. «Porque no te permites ser vista», dijo él. «Crees que quiero a otra persona, pero te quiero a ti. Tus cicatrices, tu silencio, tu fuerza. No quiero perfección, quiero algo real». Ella estaba temblando. «¿Dices eso?», dijo suavemente. «Pero ya me han abandonado antes. Creí una vez. Me costó todo». Él mantuvo las manos en los bolsillos. «Nunca pasó nada», señaló ella. «Nunca ha habido ningún contratiempo real. ¿Me lo recuerdas?» «¿Así que prefieres irte primero?», preguntó él con amargura. Antes de que dejes que alguien te elija, Isabela no respondió. Sus ojos brillaban no con ira, sino con tristeza. Y luego, sin otra palabra, se dio la vuelta y salió por la puerta. Alejandro no la detuvo, sus puños apretados a los costados, mientras la puerta se cerraba tras ella. Se quedó en el silencio el momento inacabado, suspendido en el aire como humo. No había tenido la intención de enamorarse de ella, pero lo había hecho, y ella no había tenido la intención de huir, pero lo hizo. Porque el amor, cuando te ha quemado, se siente más como fuego que como calor. Esa noche, al pasar por la habitación de Sofía, la vio todavía despierta acunando el oso de peluche que Isabela una vez le había remendado. «¿Va a volver?», preguntó Sofía adormilada. Alejandro se quedó en el umbral por un largo tiempo sin saber qué decir. «No lo sé», susurró finalmente. «Pero espero que sí». Y en el suave silencio de ese momento, un hombre y su hija se aferraron a la esperanza. Incluso mientras la mujer que ambos necesitaban caminaba hacia la noche, porque a veces lo más valiente no es enamorarse, es quedarse cuando se vuelve demasiado real. El apartamento estaba inusualmente silencioso esa mañana. Ninguna risa resonaba desde la cocina. Ningún suave tarareo de canciones de cuna, ningún aromateo pintura o galletas calientes, solo silencio. Alejandro revolvía su café distraídamente en la barra de la cocina, con la corbata aflojada a la vista en el suelo. Sofía estaba sentada en la mesa con la barbilla apoyada en sus pequeñas manos, los crayones, sin tocar a su lado. El asiento frente a ella, el que Isabela solía ocupar, estaba vacío y lo había estado durante 3 días. No le había contado todo a Sofía. No tenía las palabras. Ni siquiera sabía si Isabela se había ido para siempre. Pero esa tarde, cuando Alejandro fue a ordenar la habitación de invitados que Isabela había dejado silenciosamente impecable, lo vio. Un sobre en la almohada. Su nombre no estaba en él, solo una palabra cuidadosamente escrita en una suave cursiva: Sofía. Se sentó en el borde de la cama y lo abrió con manos temblorosas. Dentro la carta estaba escrita con tinta azul ligeramente borrosa, como si las lágrimas hubieran corrido las líneas. «Cariño, eres la primera persona en mucho tiempo que me llama mami. No sabía cuánto necesitaba escucharlo hasta que lo hiciste. Pero antes de que pueda ser la madre de alguien, tengo que aprender a creer que merezco serlo. Hay pedazos de mí que todavía estoy cosiendo. Partes de mi corazón que olvidaron lo que se sentía la seguridad. Quiero ser el tipo de mujer a la que puedas admirar. No solo por las galletas o los dibujos o las canciones de cuna, sino por quedarse, por ser fuerte, por elegir el amor sobre el miedo. Así que por ahora tengo que irme, no porque no te quiera, sino porque sí te quiero.
Dile a tu papi que me dio algo que nadie más me ha dado el espacio para ser real. Y espero que algún día sea lo suficientemente valiente para volver a cruzar esa puerta, no como alguien de paso, sino como alguien que finalmente sabe a dónde pertenece. Con amor, siempre Isabela. Alejandro no se dio cuenta de lo fuerte que había apretado el papel hasta que los bordes se arrugaron en su mano. Miró las palabras de nuevo. Se había ido, pero no para huir. Esta vez se había ido para aprender a volver. Aún así, el dolor era agudo. Más tarde esa noche, Sofía se subió al sofá a su lado, aferrando su oso con los ojos grandes y silenciosos. Papi preguntó, «Mami se fue porque no me porté bien». El corazón de Alejandro se hizo añicos. «No, cariño», dijo tomándola en sus brazos. Se fue porque necesitaba recordar lo fuerte que es. Sofía hundió la cara en su camisa. Volverá a él, cerró los ojos apoyando la barbilla en su cabello. Creo que quiere, pero a veces el amor necesita tiempo. Sofía asintió lentamente, sus pequeños dedos envolviendo los de él. Entonces esperaremos, susurró. Esa noche, Alejandro se sentó en el silencio de la sala mucho después de que Sofía se durmiera. Sosteniendo la carta una vez más, y por primera vez en años, se permitió llorar, no solo de tristeza, sino de esperanza, porque esta vez no se sentía como un adiós, se sentía como una promesa. La galería brillaba con una suave luz dorada. Cadenas de luces de hadas se entrelazaban en cortinas de lino blanco. Un suave jazz zumbaba en el aire mientras los invitados con trajes a medida y vestidos elegantes se mezclaban entre exhibiciones de vibrante arte textil. Vestidos vaporosos en maniquíes y bocetos enmarcados llenos de movimiento y emoción. En el corazón de la sala se encontraba la pieza central, un vestido como ningún otro, no llamativo, no de alta costura, solo silencioso, elegante y dolorosamente humano. Delicados hilos cosidos a mano recorrían el dobladillo en forma de pequeñas manos entrelazadas. Isabela estaba a un lado del escenario, su cabello rubio, recogido en una trenza suelta, sus ojos escaneando a la multitud como si buscara algo o a alguien. Lo había logrado. Después de meses de reconstruir su nombre, su carrera y su coraje, estaba aquí presentando su primera colección oficial como diseñadora principal en una gala de moda benéfica, apoyando a mujeres necesitadas, pero incluso rodeada de elogios, aplausos y flashes. Algo faltaba. Sus ojos se dirigieron hacia el pequeño escenario de madera al final de la sala donde se presentaba al último orador. Y ahora, dijo el anfitrión con una cálida sonrisa, tenemos una lectura muy especial a cargo de una niñita muy especial. Murmullos de tierno deleite recorrieron a la audiencia mientras Sofía Vargas subía al escenario vestida con un suave vestido rosa con margaritas bordadas a mano, sosteniendo un papel arrugado en ambas manos. Sus rizos castaños rebotaban con cada paso y su voz, aunque pequeña, se escuchaba con firme claridad. «Me llamo Sofía», dijo. «Antes solo tenía un papi. Es muy listo y serio y hace los mejores hot cakes, pero a veces estaba triste». Hizo una pausa mirando directamente a Isabela. «Entonces, un día conocimos a alguien. Tenía las manos frías, pero un corazón cálido, y no se rió de mí cuando la llamé mami». Un silencio cayó sobre la sala. No se quedó mucho tiempo, pero dejó pedazos de ella con nosotros como canciones y abrazos y una sopa que sabe a amor. Isabela se cubrió la boca, las lágrimas ya escapando de sus pestañas. Sofía desdobló su papel y continuó con la voz temblorosa, «Ahora sí que este es mi poema. Hogar no son las paredes a mi alrededor o las almohadas en mi cama. Hogar es cuando ella me cantaba y besaba mi cabeza adormilada.
Hogar es donde mi papi sonríe y sostiene su mano con fuerza. Hogar es donde está mi mami, y tal vez sea esta noche. El aplauso fue suave y reverente. Isabela estaba congelada. Apenas sintió a la multitud observándola mientras avanzaba lentamente. Y entonces lo vio Alejandro saliendo de un lado de la sala, sosteniendo algo cuidadosamente en sus manos, un marco de madera. Detrás de un cristal transparente estaba el pañuelo que ella había envuelto alrededor de Sofía esa primera noche nevada, el pañuelo que había absorbido más que calor. Había absorbido el momento en que todo cambió. Se detuvo frente a ella y se lo tendió. Enmarqué el día que te conocí, dijo con voz baja, los ojos brillantes. Fue cuando el hogar regresó. Ella miró el pañuelo, sus manos y luego a él. Pensé que había dejado demasiado daño atrás para merecer un futuro, susurró. Y yo pensé que mantener a la gente alejada protegería lo poco que me quedaba, respondió Alejandro. Pero resulta que dejarte entrar nos dio más. Su labio tembló. Yo también guardé algo, dijo suavemente metiendo la mano en el bolsillo interior de su abrigo. Sacó un papel doblado, arrugado, ligeramente rasgado en los bordes. Alejandro lo reconoció al instante, la nota que le había dejado junto a su taza de té esa primera noche. No eres invisible. Lo desdobló suavemente y se lo tendió. Fuiste el primero en verme de nuevo. No los titulares, no los errores, solo a mí. Él asintió acercándose. Quiero verte toda sin miedo, sin huidas. Isabela miró hacia el escenario donde Sofía esperaba. La esperanza se extendía por su rostro. La voz de Isabela se quebró mientras susurraba. Entonces creo que me gustaría volver a casa. Sofía saltó del escenario y se abalanzó a los brazos de Isabela, su risa sonando como música. La multitud estalló en un cálido aplauso, no por la moda o la fama, sino por algo más raro, por la familia encontrada y elegida. La luz de la mañana se derramaba suavemente por la ventana de la cocina, pintando rayas doradas en el suelo de madera. Un suave chisporroteo resonaba desde la barra donde Sofía estaba de pie en un pequeño taburete, presionando el borde de un cortador de galletas en una lámina de masa mantecosa. Isabela estaba a su lado con las mangas arremangadas, la harina empolvando sus mejillas como nieve en polvo. No te olvides de los corazones, le recordó Sofía seriamente. Los corazones significan amor. Por supuesto, respondió Isabela sonriendo. ¿Cómo podría olvidar la forma más importante en el umbral? Alejandro se apoyaba en el marco con los brazos cruzados, observando en silencio a las dos, una de nacimiento, otra de corazón. Había algo sagrado en la forma en que se movían juntas. Ahora sin tensión, sin dudas, solo facilidad, solo presencia. Como si las piezas de un rompecabezas, una vez roto, finalmente hubieran encajado. Entró lentamente, colocó sus manos en la espalda de ambas y besó la coronilla de Sofía, luego la de Isabela. «¿Sabes?», murmuró. «Esta es la primera mañana en años que no me despierto sintiendo que algo falta». Isabela lo miró suave y sin defensas. En la barra cercana había una pequeña tarjeta escrita a mano con una delicada caligrafía. La recogió. «Aprendamos a quedarnos, Isabela». Se le hizo un nudo en la garganta. En esta casa, donde todo una vez se sintió demasiado silencioso, demasiado estéril, ahora había música de nuevo, aunque solo fuera la risa y el tintineo de las cucharas. Más tarde esa mañana, Alejandro las guió por el pasillo hacia una habitación por la que habían pasado muchas veces, pero que nunca habían abierto. Se detuvo en la puerta, se volvió hacia Isabela y dijo: «He estado guardando este espacio, sin saber por qué hasta ahora». La abrió. Dentro había un estudio bañado por el sol.
Una gran mesa de dibujo estaba junto a la ventana. Carretes de tela forraban una pared. Un tablero de inspiración estaba lleno de bocetos patrones en blanco paletas de colores. Al lado una placa recién montada. El mañana de Isabela. Un lugar para empezar de nuevo. Isabela se quedó en el umbral con el aliento contenido en la garganta. Quería darte un lugar donde tus manos pudieran crear de nuevo, dijo Alejandro, donde tus sueños pudieran ser más grandes que tus miedos. Ella entró lentamente pasando los dedos por el borde liso de la mesa, luego sobre un rollo de lino suave. Sus ojos brillaban vidriosos pero luminosos. Nunca imaginé que alguien construiría una habitación para mí, susurró. Tú construiste algo en nosotros primero, respondió Alejandro. Esto es solo devolverte los cimientos. Justo entonces, desde la cocina llegó un grito fuerte e inconfundible. ¡Ah! 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 Gamos, hot cakes, ma. Ma. Se giraron al sonido de la voz de Sofía resonando por el pasillo. Alejandro se rió, el tipo de risa que solo llega cuando el corazón finalmente se ha sentado. Supongo que esa es nuestra señal, dijo extendiendo la mano. Isabela la tomó. Juntos volvieron a la cocina, donde la mesa estaba puesta con platos desiguales, una pequeña montaña de galletas de mantequilla en el centro y una jarra de jugo de naranja ligeramente inclinada sobre un paño de cocina. Sofía ya estaba vertiendo jarabe en un molde de hot cake con cara sonriente. Este es para mami, declaró. Mientras se sentaba en la habitación, se llenó del aroma a canela y vainilla. Isabela miró a su alrededor, luego sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño pañuelo viejo, descolorido, pero amorosamente conservado. Lo desdobló revelando una nueva línea de bordado añadida debajo de las puntadas florales que ella y Sofía habían estado practicando. La familia no se construye con sangre, sino con las manos que te sostienen cuando estás perdido. Lo colocó en el centro de la mesa. Alejandro lo miró por un largo momento, luego extendió la mano y pasó el pulgar por la última palabra. Nos sostuviste a ambos cuando ni siquiera sabíamos que lo necesitábamos, dijo. Isabela miró entre los dos, este hombre que había aprendido a amar de nuevo y esta niña que había sabido elegir el amor desde el principio. Sonrió, no con tristeza o vacilación esta vez, sino con certeza. No habían encontrado la perfección, pero habían encontrado un hogar. Y a veces ese era el milagro mucho mayor. A veces la familia que encontramos es la que nos encuentra primero. Las palabras inocentes de una niña, el dolor silencioso de un hombre y una mujer que pensaba que no tenía nada que ofrecer. Juntos construyeron algo que ninguna tormenta podría arrebatar. No una vida perfecta, sino una real. Un hogar nacido no de paredes, sino de las manos que se aferraron. Si esta historia conmovió algo en tu corazón, si te recordó que el amor a menudo viene envuelto en los momentos más inesperados, entonces te invitamos a quedarte. Suscríbete a Historias que conmueven el alma para más relatos que tocan tu corazón, sanan tu alma y te recuerdan que incluso en los días más difíciles, el mañana sigue siendo un regalo. Gracias por tu tiempo. Hola a todos. Me encantaría saber desde dónde nos están viendo o escuchando. Por favor, dejen su ciudad o su país en los comentarios para mandarles un saludo. Y cuéntenme, ¿qué les pareció la historia de hoy? ¿Les gustó? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? Leo todos sus comentarios. De todo corazón les mando un fuerte abrazo y mis mejores deseos. Espero que siempre se encuentren bien, con mucha paz y tranquilidad en sus vidas.
Por último, si alguno de ustedes tiene una historia increíble o algo interesante que quiera compartir con toda la comunidad, anímese a contarla. Este espacio es de todos y nos encantaría escuchar lo que tienen que decir.